Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable. Les decía el video anterior al finalizar que ahora vamos a empezar a ver el tema de máximos y mínimos de las funciones utilizando derivadas parciales. Más que nada utilizando el gradiente o la derivada direccional. Es un tema muy sencillo, está muy relacionado con lo que hemos hecho anteriormente, incluso con cálculo diferencial. Es el mismo manejo del tema. Así que espero sea muy fácil para ustedes entender este punto que vamos a trabajar. Ya este es el último parte de lo que vamos a estar viendo de derivadas antes de entrar a lo que sería integrales múltiples. O sea, vamos a terminar hoy, bueno, en estos serie de videos últimamente, con lo que son las derivadas direccionales y todo lo que tenga que ver con derivación. Pero todavía nos va a quedar presente integración múltiple y luego nos van a quedar funciones vectoriales. Bueno, aquí hay que recordar un poco el principal uso de las derivadas. Cuando nosotros nos enseñan en cálculo diferencial el uso de las derivadas, una de sus aplicaciones es encontrar el máximo y el mínimo de una función de una variable, donde vemos que un cambio de signos entre un punto y otro nos va a decir si es un máximo o es un mínimo de la función. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos en cálculo diferencial, nosotros podemos ver que la derivada en un punto va creciendo y cuando empieza a decaer decimos, bueno, aquí tengo un máximo, y en contrario, que la derivada va decreciendo y en un punto en específico la derivada sufre un cambio de signo, o sea que empieza a crecer, entonces nosotros tenemos un mínimo de mis funciones. Pues en cálculo multivariable nosotros vamos a hacer algo parecido para encontrar el máximo, el mínimo e incluso para encontrar los puntos silla. Puntos de transición donde la función no tiene ni un máximo ni un mínimo. Aunque aquí nosotros lo vemos como un punto plano, recuerden que un punto silla originalmente tiene una parte donde va a caer y se va a hacer como si fuera un mínimo total. Digamos que lo estamos viendo como inclinado, lo que vimos en los ejercicios anteriores, pero aquí también el punto silla es un mismo máximo de la función en un punto en específico. Entonces teníamos esta figura originalmente, no sé si se acuerdan. Traemos así, esta viene algo así, se va a unir aquí, esta lo va a bajar por acá, y así. Este punto silla de mi función no es ni un máximo ni es un mínimo de esta función, o sea que para una parte de ella sí es un mínimo total, si vemos esta dirección, pero para otra parte de ella es un máximo de la función. Por eso lo tenemos como identificado el punto silla, y por eso nosotros podemos encontrarlos utilizando los teoremas que vamos a ver en esta serie de videos sobre lo que son las derivadas parciales para clasificar máximos y mínimos. Básicamente vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo mis funciones, pues yo tengo que saber un tipo de cambio de la dirección. O sea, si yo tengo un punto A, B, que es mi punto cualquiera en el espacio en el que estoy trabajando,
Y entonces mi función de x y de y es menor o igual a mi función evaluada en el punto A, B, me va a dar un resultado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me va a decir una parte de que si voy a pasar de un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Si yo tengo mi punto en aquí, que este es A, B, mis X y Y son puntos muy cercanos a mi punto A, B. Estas son mis coordenadas X, Y. Estas. O sea, los más próximos que nos podemos hacer este punto, ya que nosotros no nos podemos acercar a él. Ok, si vamos bien con eso, es un disco centrado en esa parte, nos vamos acercando cada vez más al punto A, B. Y dijimos que entonces para esto, pues, todos los puntos que yo tenga aquí alrededor son menores que lo que me da la función evaluada en A, B. Si nos fijamos bien y usamos la lógica, si todos los puntos que yo estoy evaluando alrededor de A, B son menores que A, B, entonces yo tengo un máximo local. ¿Qué es lo que me refiero con este máximo local? Imaginemos que esta es mi función de dos variables. Este es A, B, ese punto. Y mi X y mi Y son círculos que estoy haciendo alrededor, que me voy aproximando a B. Entonces, si se fijan, si yo evalúo mis funciones en ese punto, en X, Y, va a ser menor. Así que yo voy a tener un máximo local de mi función. En cambio, si yo hago mi punto X, y son mayores o iguales que mi función evaluada en A, B, y pues utilizando la misma lógica que tuvimos aquí, tenemos un mínimo local. Y esto pues viene de hacer lo siguiente. Tengo mi gráfica. Aquí está mi punto A, B. Y alrededor de ella, todas estas líneas son mis X, Y. Y cada una vez me voy acercando a A, B hasta que sea igual. Si cualquiera de esos puntos que estoy viendo yo me es mayor que mi evaluación en el punto A, B, estamos teniendo entonces un mínimo local, utilizando esa lógica que tenemos nosotros. Pero usamos eso. Entonces yo voy a usar los siguientes términos. ¿Cómo lo voy a relacionar ahora con mis derivadas parciales? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando yo tengo esto y sé que tiene un máximo o un mínimo local, yo voy a usar mis derivadas parciales evaluadas en el punto A, B, tiene que ser totalmente igual a 0. ¿Qué me refiero? Voy a borrar los dibujos. Copien esto, voy a borrar los dibujos y los voy a dejar. Voy a poner algo nuevo. Si entonces mi función, les digo, tiene unos puntos máximo, mínimo local, me quiere decir entonces que mi función evaluada
mi parcial de x en a, b va a ser igual a 0. Mi parcial de y en a, b va a ser igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para identificar cuando tenemos un punto en ello. Un máximo o un mínimo. Y ahorita van a entender a lo que me refiero. Les doy oportunidad de que copien esto nuevo. Okay. Si yo tengo la siguiente función, sea f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Aquí tenemos esta función y me piden que encuentre mi punto crítico. Vamos a empezar a encontrar esto. Primero voy a preguntar ¿cuál es el punto crítico? O sea, ¿cuál es el punto crítico de la función? O sea, ¿dónde voy a tener un máximo o un mínimo de la función? No vamos a sacar cuál es el máximo y cuál es el mínimo todavía. Ahorita nada más vamos a encontrar cuál es el punto que me va a hacer crítica a toda esta función. Primero yo voy a calcular las derivadas parciales. Mi f de x y mi f de y. Esta función respecto de x me va a quedar como 2x menos 2. Esta función respecto de y me va a quedar como 2y menos 6. Si recuerdan anteriormente, yo les comenté en lo que acabo de borrar hace un momento que cuando tenemos un punto donde existe un máximo, un mínimo local, las derivadas parciales de las funciones valen 0. Entonces, estas funciones nuevas que encontramos las vamos a igualar a 0 y vamos a despejar x y y. Lo cual voy a decir que 2x menos 2 es igual a 0. Y voy a despejar x primero. 2x es igual a 2. X es igual a 2 sobre 2. Es igual a 1. Vamos con este. Ya tengo ese punto. 2y menos 6 es igual a 0. 2y es igual a 6. Y es igual a 6 sobre 2. Igual a 3. Entonces mi punto crítico va a ser el siguiente. 1, 3. Entonces, las coordenadas de ese punto que es puede ser un máximo o un mínimo son 1,3. Voy a darles oportunidad de que lo copien. Ahora vamos a identificar qué es este punto, si es un máximo o es un mínimo de la función. Lo primero que yo voy a hacer va a ser reescribir esta función de la siguiente manera. Yo voy a juntar esto. Es decir que f de x, y es igual, x las voy a juntar en una sola. X cuadrada menos 2x más y cuadrada menos 2x
más 14. Menos 2x ya. Menos 6y. Entonces ahora si se están fijando, yo hice x cuadrada, 2x, un solo paréntesis. Si los quito el paréntesis se vuelve a acomodar sin ningún problema. Y cuadrada menos 6y, paréntesis. Si los vuelvo a quitar queda como sin nada y tengo el 14. Ahora, ¿qué me falta? Yo tengo que completar el trinomio cuadrado perfecto de este y el trinomio cuadrado perfecto de este. O sea que el trinomio para x cuadrada menos 2x le voy a sumar un más un número menos el mismo número. ¿Cuál es? El b entre 2. Si no me estoy mal. O sea, le voy a poner 2 entre 2 y 2 entre 2. Por lo cual yo voy a tener entonces x cuadrada menos 2x más 1. Tengo aquí. Y ahora menos 1. Al cuadrado. O sea, esto al cuadrado. No se les olvide. Están completando el trinomio cuadrado perfecto de la función. Con y vamos a hacer lo mismo. Tener y cuadrada menos 6y y vamos a ponerle un más 3 sobre 2 al cuadrado menos 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué me va a quedar aquí? Los más estos, es 6 sobre 2. O sea, el que acompaña a la y. Esto me va a quedar como y cuadrada menos 6y más 9 menos 9. Este es 1. Bueno. Yo voy, esta parte ahora de cada uno la voy a convertir en un binomio. Esto va a quedar como x menos el signo que acompaña a la y, el número que tenemos aquí a un lado. La raíz cuadrada es este número. O sea, 1 al cuadrado menos 1. En el de y menos el signo que lo acompaña al que está enseguida, la raíz cuadrada de este número al cuadrado menos 9. Okay. Le doy oportunidad de que lo copien porque esta voy a borrar y voy a reescribir la función. Ok, voy a borrar esto. Listo. No me interesa eso de abajo. Reescribiendo la función, yo voy a tener lo siguiente. F de x, y va a ser igual a paréntesis x menos 1 al cuadrado menos 1 más y menos 3 al cuadrado menos 9 más 14. Ahora yo voy a sumar las constantes. Así que la función me va a quedar de la siguiente manera.
son 10 menos 10 más 14, 4. X menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 14 más 4. Tenemos ese punto. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ahora estas las voy a evaluar y me tienen que dar mayor o igual a 0. Estas son mis funciones en X y Y. Si yo la evalúo en 1 y 3, o sea, yo voy a evaluar esta función ahora en este punto. Recuerden que si yo evaluando la función XY en el punto que es crítico me da un número que sea mayor que 0 o menor que 0, voy a saber entonces qué es lo que tengo, si tengo un máximo o un mínimo de mi función. Les doy oportunidad de que copien antes de que continúe. Bueno, voy a borrarlo. Me voy a quedar solo con esta sección de abajo, que la voy a escribir ahora en rojo. F de x, y es igual a x cuadrada a x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 4. Vamos a ver esto. Ahora yo voy a evaluar esta función en mi punto crítico, en el 1,3. Va a ser f de 1, 3. Esto es igual a 1 menos 1 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado más 4. Esto es 0, esto es 0, así que la f es igual a 4. Mi f de 1, 3. Si se acuerdan, dijimos anteriormente lo siguiente. Si f de x, y es menor o igual a mi función evaluada en a, b, teníamos máximo. Si f de x, y era mayor o igual a f de a, b, teníamos mínimo. Lo voy a poner acá. Mínimo si mínimo si mi función evaluada x, y evaluada me da mayor que mi función evaluada en el punto crítico. Si vemos esto, fíjense en que estos son iguales a 0. Originalmente los que tienen x cuadrada y y cuadrada, y vamos a evaluar directamente esta función aquí. Ya sabemos que este es un 4. Este es 1 más 9 son 10 menos 2 son 7. Son 7.
1 más 9 son 10. Menos 2 son 7. Son menos 18. Más 7 son menos 11. Sí, son 11. Más 14 son 25. Voy a dejar esta parte aquí. Ahorita lo voy a poner la evaluación de la función original. Primero chequenme en esto. Ya que lo tienen apuntado, vamos a evaluar la función original. La función original, que es esta, f de 1,3 de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 1 menos 6 por 3 más 14. Esto es 1 más 9 menos 2 menos 18 más 14. 10 menos 2 son 8. Menos 10 menos 18 nos vuelven a dar. Los menos 10 más 14 nos vuelve a caer el 4. Estamos comprobando que la ecuación está bien. Okay. ¿Cómo lo estamos a saber si es el máximo o es el mínimo? ¿Qué es lo que...? Aquí nosotros tenemos un mínimo local. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Utilizando lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo sé, les digo, que esto y esto es mayor o igual a 0. Por lo cual, mi f de x, y es mayor o igual a 4. Si se fijan, si nosotros cuando sacamos estos cuadrados son mayores o iguales a 0 y este me dice que también es mayor o igual que 0, estamos hablando de esta parte, del mínimo local. Porque todos son mayores o iguales a 0. No hay un... Por donde yo me le acerque a mi función, me está dando que son mayores o iguales al 0. O sea, estoy viendo algo así. Aquí está el 4 y todos los valores por donde yo me acerque van a ser mayores o iguales a 0. A 4 que diga. Gracias a esto. Si estos me hubieran dado al revés, me hubiera dado un máximo local. Pero como me dan mayor o igual al 4, me dan un mínimo local. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poco más claro. Y vamos a calcular lo que llaman valores extremos. Vamos a ver los extremos de las funciones. En realidad los valores extremos son estos. Hablar de un máximo o un mínimo local de mi función. Les doy oportunidad de que lo copien. Ahorita lo voy a borrar. Yo tengo la siguiente función. Tengo una f
de x, y igual a una y cuadrada menos x cuadrada. Ok, primero vamos a encontrar el punto crítico de la función. ¿Cuál es ese punto crítico? Pues donde vamos a tener un máximo o un mínimo de la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos. Calculo las parciales de mis funciones respecto al valor que yo voy a x y de y. La parcial de mi función respecto a x es menos 2x y mi parcial de mi función respecto de y es igual a 2y. Ahora, si seguimos la lógica de hace un momento, tenemos que tener menos 2x igual a 0, 2y igual a 0, despejamos x, me va a quedar que x es igual a 0 y y igual a 0. ¿Qué me dice esto? Que las coordenadas de mi punto crítico son 0, 0. Lo voy a apuntar aquí. Estos son mi A y mi B. ¿Ya lo copiaron? Vamos a quitar esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a agarrar esta parte, mi menos x cuadrada. ¿Qué es lo que pasa con cualquier valor que yo le ponga a x cuadrada? Cualquier valor que yo le ponga a x cuadrada siempre me va a dar menor que 0, menor o igual a 0. No importa el valor que le ponga. Es cierto, el cuadrado lo va a hacer más grande, pero el menos lo va a hacer que sea menor que 0. O sea, en mi punto de mi gráfica me va todo valor que yo ponga, me lo va a mandar a secar. ¿Qué es esto? En realidad, si se acuerdan de esa gráfica, me dice lo siguiente. En mi plano z, x, esto me va a dar algo así. Ok, me van a decir, profe, pues entonces si x es menor que 0, tengo un máximo local. Pero si evaluamos ahora todos los valores de y cuadrada, siempre van a ser mayores o iguales que 0. Entonces, en mi plano z, y, yo voy a tener esto. ¿Qué pasa ahora? Si los dos hubieran coincidido en que fueran menores que 0, yo tendría entonces un máximo local. Si los dos hubieran coincidido, como en el problema anterior, que los valores fueran mayores que 0, estos valores cuadráticos que acabamos de encontrar, entonces yo tendría un mínimo local. Pero tengo 1 y 1. Cuando tengo 1 y 1, yo tengo un punto silla, un punto indefinido. Punto silla. Y ustedes lo pueden ver. Si lo grafican, ustedes tienen esto, x, aquí tienen y, aquí tienen z, x les corre así, les va a dar algo por acá, y les va a dar algo así, medio encontrados, que si recuerdan pues son las figuras que hicieron cuando vimos en trazas para encontrar el punto silla. Entonces este es el punto 0, 0 para esta función
es un punto silla totalmente. Bueno, me van a decir, bueno maestro, y hay una forma más sencilla de encontrar esto sin que tengamos que depender de encontrar este tipo de funciones, o sea, de identificar cuando es mayor, cuando es menor toda la función. Sí, sí hay otra manera, que ahorita les voy a poner los teoremas de cómo podemos encontrar por otras racionalizaciones o pruebas, más bien de la segunda derivada, esto, máximos y mínimos. Nosotros hasta ahorita hemos usado la primer derivada. O sea, usando la primer derivada nos tenemos que fijar en los signos que nos dan en estas partes. Que los valores que yo ponga para x siempre me den mayor que 0 o me den menor que 0. Y los valores que ponga para y también mayor o menor que 0. Pero eso es usando la primer derivada, el teorema de la primer derivada. Ahora nosotros necesitamos encontrarlo con la segunda derivada. Lo sencillo de este tema es que básicamente trabajan siempre con dos variables, x y y. Bueno, voy a ponerles las teorías o los puntos como lo deben de tomar. Para la segunda derivada lo voy a explicar un poco y damos por terminado el video de hoy, para que en el siguiente video hagamos un poco más de ejemplos y trabajemos más con este teorema de la segunda derivada para encontrar valores máximos y mínimos. Bueno, nosotros cuando hablamos de la segunda derivada vamos a generar una función del siguiente estilo. Hablamos de una función que vamos a llamar d, que esta d va a ser igual, es mi segunda derivada, estamos hablando de la segunda derivada de todo, a lo siguiente: una d evaluada en a, b igual a mi f de x en a, b menos mi f de y en a, b. ¿Cuál menos? Es por. Va así. Ahora sí, menos lo que voy a ponerles aquí. Mi cruzada de f de x, y en a, b al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Nosotros cuando hacemos la primera derivada, en ambos lados nos va a dar una f de x, una f de y. Cuando yo hago la segunda derivada respecto de x, esta me va a dar una f de x y esta me va a dar una f de y x. Cuando yo hago la segunda derivada respecto a y, también genero una f de y, lo voy a poner aquí, y aquí voy a generar una f de x, y. Estas dos son lo mismo, de ahí viene este cuadrado, y estas van así cruzadas. ¿Se están dando cuenta de algo? Esto es un determinante. La d significa el determinante formado por estas funciones. De realizar mi f de xy, de xx por mi xy, que me da esto, lo que teníamos aquí, menos estas. Como esta es la misma, no importa cómo la pongamos, nos va a dar ese cuadrado. Esa es de la razón de donde viene esta ecuación. Solo que ahora pues agréguenle los a y los b refiriéndose al punto en el que le están evaluando. ¿Se fijan cómo la encontramos? ¿Cómo la comprobamos?
Te pusimos nuestras funciones básicas. Yo puse cómo sería el camino de la derivada de cada función. Primero respecto a x, todas. Después respecto a y. Esta función respecto a y, esta función respecto a y. Y generamos el determinante. Por acá, la multiplicación de x y menos la cruzada de y, que es la misma función. Ya lo comprobamos cuando empezamos a ver derivadas parciales y vimos que siempre era la misma. Por eso al multiplicarlo nos queda como un cuadrado, que es este. Voy a borrar este punto. Les doy oportunidad de que lo copien, muchachos, para que lo tengan. Ahorita voy a poner los criterios de cómo, utilizando esto podemos decir si es un máximo o es un mínimo de una función o un punto silla. Ok, muchachos, voy a borrar y reacomodar. Entonces quedamos que mi determinante de mis segundas derivadas en a, b es igual a mi función, a mi segunda derivada de f de x en a, b por la segunda derivada de f de y en a, b menos mi f de xy, mi cruzada evaluada en a, b al cuadrado. Ya quedamos en eso, pues vamos a empezar a trabajar. Yo digo entonces el primer inciso, inciso A. Si mi determinante es mayor que 0, o sea mi D, y mi f de x en a, b es mayor que 0, esto es un mínimo o sea, si mi determinante cuando yo el resultado me da como mayor que 0 y mi f de x evaluada en el punto AB es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo. Vamos al siguiente punto, el B. Si mi determinante es mayor que 0 y mi f de x es menor, o sea mi f de x en a, b es menor que 0, tenemos un máximo. ¿Ok? Ahora, si mi determinante me sigue dando mayor que 0, pero ahora el resultado de mi evaluación en f de x me da menor que 0, yo tengo un máximo de mi función. Okay. Siguiente punto, el C, que es muy importante. Si mi determinante es menor que 0, este es f de a, b es un punto silla. O sea, no es ni un máximo ni un mínimo.
así es como lo vamos a encontrar. Ahora, si se fijan, es mucho más sencillo. Yo a mi función original le saco dos derivadas, una respecto a x, las dos respecto a x, dos respecto a y. Evalúo los puntos y me fijo. El determinante, este d, me da mayor que 0, sí, cumplió. Mi segunda derivada respecto a x, de x, me da mayor que 0, sí, tengo un mínimo. Si mi determinante da mayor que 0, bien, pero mi segunda derivada respecto a x de x me da menor que 0, tengo un máximo. Y en dado caso de que mi determinante me dé menor que 0, tengo un punto silla. Muchachos, en el siguiente video vamos a hacer ejemplos de esto, cómo lo utilizamos, para que quede un poco más claro. Por hoy, pues esta es la última parte de esto, en este video, lo último que vamos a ver. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero se encuentren muy bien y que tengan muy buen día.